¿Cómo surge más que todo? ¿Y cuál es su idea principal? No sé, creo que ya le va a hacer el Muy bien. La teología liberal surge más o menos en el siglo XVIII, ya, y se desarrolló en el contexto en el tiempo de la Ilustración y el modernismo, ¿no? Entonces, la Ilustración, que es una corriente del siglo pasado, estaba preponderado o estaba cimentado en lo que es la razón, la crítica bíblica, ¿no? Entonces, Schleiermacher, un considerado el padre de la teología liberal, él sentó las bases para la teología liberal, ¿no? Entonces, ya medio de este tiempo, en el siglo XIX, la crítica bíblica cuestionaba la autoría, la historicidad de la Biblia. Entonces, ya más o menos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el modernismo, que buscaba reconciliar la fe con la ciencia y la razón, también contribuyó al desarrollo de esta teología liberal, ¿no? Ujú. Eso pues, mi querido y estimado hermano. Listo, pastor. ¿Y ese tipo de teología liberal, qué implicaciones tiene actualmente dentro de las iglesias en la interpretación bíblica? Bien, en primer lugar, como da énfasis a la razón, ¿no? Entonces, en primera instancia, hace dudar sobre la autoridad bíblica, ¿no? La autoridad bíblica, entonces, que pueden llevar a como a tener eh, falta de un fundamento sólido sobre la fe. Es ahí que esto da tendencia a hablar del Jesús histórico. También nos lleva a ver sobre el relativismo. La teología liberal entonces puede ser vista como relativista, lo que significa que la verdad se vuelve subjetiva y relativa en lugar de objetiva y absoluta. Entonces, la teología liberal no enfatiza suficientemente la salvación a través de Jesucristo, ¿no? Entonces, y esto es bastante peligroso para el concepto de lo que es la iglesia cristiana como tal. ¿Podríamos nosotros de poder debatir o poder confrontar acerca de la teología liberal dentro de las iglesias? ¿O qué podríamos enseñar o cómo podríamos capacitar a nuestros líderes acerca de este tema? Muy bien. Primero, tenemos que entender que la teología liberal estudia los principios y las creencias de la... Primero hay que estudiar los principios de esta teología liberal para poder abordar lo que estos piensan. Entonces, identificar qué puntos están en desacuerdo, como por ejemplo el asunto de la salvación, ¿no? Entonces, frente a esto, eh, nosotros tenemos que eh, profundizar, por ejemplo, en la comprensión de la Biblia y sus enseñanzas, ¿no? Entender la doctrina cristiana, la teología liberal, la razón y la experiencia enfatizan esto, la importancia de que la experiencia personal en la interpretación de la fe cristiana, sí, pero no podemos hacer una interpretación en el vacío, no podemos hacer una interpretación emocionalista, tenemos que hacer una interpretación basado en la herencia de que la tradición, la historia nos ha dejado, ¿no? Entonces, no puede ser algo suelta. Si caemos en esto de una manera superficial, estaríamos dejando a un lado la exégesis, estaríamos dejando a un lado la hermenéutica y caeríamos en el plano de hacer una interpretación demasiado ambigua y puede ser una llave terrible para el surgimiento de nuevas herejías, ¿no?
como las que la iglesia se ha enfrentado en el camino. Ahora, esta teología liberal, interesantemente, es como apetecible en el tiempo posmoderno, ya que el tiempo posmoderno, la crítica bíblica es bastante fuerte, ¿no? Entonces, eh, donde se cuestiona la autoría, donde se cuestiona la historicidad, las interpretaciones de los textos bíblicos muchas veces son cuestionados, pero hay algo que no se puede cuestionar. ¿Cuál es? Los sucesos arqueológicos que se han encontrado, los hechos como tal, los eventos como tal, y esa alta crítica siempre va a haber, va a existir. Y si el pueblo de Dios no sabe Biblia, no va a saber cómo enfrentar esta situación. La teología liberal da apertura al diálogo, ¿verdad? E incluso busca respuestas en la filosofía, en la ciencia y otras más. Pero eh, nosotros sabemos que el diálogo y el tamiz importante de nuestro crecimiento importante como hijo de Dios está cimentado en la palabra. Por algo, en Primera de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar como una antorcha que alumbra, dice la Biblia, ¿no? ¿A qué nos desafía esto? A una reinterpretación de nuestra doctrina, ¿no? Que la gente lo puede entender, a mirar que la teología liberal, pues, busca la importancia de la ética, ¿no? De la justicia social, pero es importante que no es el todo, ¿no? La justicia social y la ética no puede estar desligada de la consagración, del desafío que Dios nos hace. Entonces, frente a esto, pues, eh, la teología liberal valora diversas perspectivas de experiencia en la fe cristiana, ¿no? Pero creo que hay algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, que esta teología liberal lleva a mirar la pérdida de la autoridad bíblica, que todo sea relativo, caja como anillo al dedo en el tiempo posmoderno. ¿Cuál es el brazo del tiempo posmoderno? Que es sentir más que pensar, ¿no? En el tiempo moderno era pensar antes que sentir. Y como estamos en este tiempo, la gente hoy quiere sentir, quiere que sentirse bien, quiere sentirse, entonces sentir que Dios lo tocó. Y no le importa si no piensa, no tiene discipulado, eso no les importa a la gente y eso es nocivo, ¿no? Ajá. Dentro de Ecuador, existe personas que abiertamente han declarado lo que es la teología liberal o denominaciones que manejen en lo que es la teología liberal. Claro, mira, hay cosas buenas, por ejemplo, la apertura, ¿no? La apertura es buena, pero no todo es bueno. El énfasis en la justicia social, buena, pero lo negativo es quitarle a la Biblia autoridad bíblica. O sea, diciendo que Dios puede hablar de otros medios, no solamente con la Biblia. Lo que hoy están abrazando algunos seminarios diciendo que esa historia del Génesis es un mito, que la historia de Abraham es un mito, y todo es un mito, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Por la influencia de estas corrientes. ¿Te das cuenta? La desviación que nos puede llevar a abrazar completamente esta teología, nos puede desviar a perder nuestra identidad cristiana y nuestra confesión doctrinal, ¿sí? Que puede ser bastante peligroso. Entonces puede llevar a un debilitamiento de la fe y a que la gente deje de tener convicción, ¿no? Entonces, como dice el texto, ¿no? Que la fe es la certeza y la convicción, ¿no? Entonces, esto también puede provocar este tipo de teología
división en la iglesia, ¿no? Puede generar una división, entonces puede ser una amenaza a nuestro caminar de nuestros hermanos que con amor pues dejaron, ¿no? Cuando una teología en la historia ha surgido, ha sido para repensar y replantear nuestra doctrina. Por eso los concilios a la luz de la historia, que han sido buenos y han sido desafiantes para nosotros como creyentes, ¿no? Que han sido bastante desafiantes en ese sentido. Entonces, bajo esa premisa, tenemos que decir cualquier tipo de teología, sea liberal o otra que surge en el camino, siempre es un desafío para replantear y sostener bajo el tamiz, bajo la plataforma seria de lo que es pues nuestra vivencia como pueblo de Dios, ¿no? Cierto es que toda teología va a crear desafíos, pero hay que tener bastantes, eh, ahí mirar con las cosas continuo, ¿no? Listo. Y bueno, hoy en día la juventud, si bien es cierto, están capacitándose en la palabra de Dios de una u otra forma. ¿Qué consejos podríamos dar para que puedan tener cuidado? Porque se podrían equivocar por falta de conocimiento o, como bien lo decía usted, de pronto por influencias de otras iglesias o de pastores reconocidos, que posiblemente el joven, como se está capacitando recién, piensa que está haciendo bien y lo puede tomar o poner en práctica en el ministerio donde él está llevando o ejerciendo. ¿Qué consejos podríamos darle a la juventud acerca del Primero, cuidado? ok, primero el desafío de estudiar la Biblia, profundizarla, porque nosotros podemos estar creyendo como ya lo advierte Timoteo, Tito y Pedro, que en los postreros tiempos la gente creerá en fábulas profanas. Y estas fábulas están hoy por hoy apareciendo. Desafiar al pueblo de Dios a estudiar la Biblia con profundidad. Dos, buscar orientación, ¿no? Entonces, con líderes, ¿no? Conservadores, teólogos conservadores, para obtener una orientación, ¿no? Y mantener esa fe, mantener la fe. Entonces, y escuchar si alguien tiene alguna posición, ¿no? Alguien tiene esta posición, escuchar su perspectiva con respeto, pero nadie puede cambiar tu manera de creer, nadie. ¿Por qué? Porque uno decide cimentarse en lo que decide abrazar. Entonces, eh, pues en cuanto a los líderes o a los jóvenes, desafiarles a que hoy por hoy debe haber una enseñanza no superficial en la Biblia, sino profunda, clara, y que a la gente lo comprometa con la verdad, ¿no? Entonces, que la iglesia mantenga su fe sostenida en ese tamiz, ¿no? Entonces, eso pues, mi querido y estimado hermano. Listo, pastor. Muchísimas gracias por darme tu tiempo. Sé que está por Guayaquil, capacitaciones, compartiendo la palabra de Dios por allá. Que el Señor le bendiga y muchísimas gracias por este hermoso entrevista y tiempo que me ha podido compartir, pastor. Ok, estamos en contacto. Cuídate. Chao, chao. Pastor, Bendiciones. muy amable. Chao.